Si alguna vez alguien te invita a ser testigo de Jehová, piénsalo bien. Yo nací dentro de la religión. Literalmente, no conocí otra cosa. Desde que tengo memoria, mi mundo estaba dividido en dos partes muy claras: nosotros y ellos. Nosotros éramos los buenos, el pueblo de Dios, los que estábamos del lado correcto de la historia. Y ellos eran el mundo, la gente de afuera, los que vivían en oscuridad, los que estaban perdidos, los que tarde o temprano iban a enfrentar consecuencias por no seguir la verdad. Imagínate crecer con eso en la cabeza. Desde niña me enseñaron a tener cuidado con todo, con lo que pensaba, con lo que sentía, con lo que decía. Había reglas para todo, absolutamente todo. Cómo vestirme, cómo hablar, con quién juntarme, qué música escuchar, qué no cuestionar, y sobre todo, a sentir culpa. Culpa si dudaba, culpa si me equivocaba, culpa si pensaba algo que no era correcto. Era como vivir con una voz constante dentro de la cabeza que te decía que nunca era suficiente, que siempre podías hacer más, que siempre podías fallar. Pero cuando eres niña, no lo ves así, lo ves como amor, como protección, como guía. Recuerdo perfectamente cuando tenía 11 años y decidí bautizarme. Para mí era un orgullo enorme, me sentía especial, elegida, como si estuviera dando un paso gigante hacia algo importante. Toda la congregación estaba ahí, sonriendo, felicitándome, diciéndome que estaba tomando la mejor decisión de mi vida, y yo les creí, con todo mi corazón. Pensé que ese era el camino correcto, que eso me iba a hacer feliz, que mientras fuera obediente, todo iba a estar bien. Pero nadie te dice lo que pasa cuando creces, cuando empiezas a sentir cosas, cuando empiezas a cuestionar, cuando te das cuenta de que la vida no es tan simple como te la explicaron, y ahí fue cuando todo empezó a cambiar. Tenía como 13, casi 14 años, cuando conocí a Iván. Y si algo no estaba en el plan que tenían para mí, era enamorarme. Pero pasó, porque al final, por más reglas que existan, sigues siendo una persona. Sigues sintiendo, sigues conectando, sigues buscando cariño, atención, alguien que te entienda. Iván era 4 años mayor que yo, lo cual ya era una diferencia importante, pero dentro de ese entorno nadie lo cuestionaba demasiado porque era de la congregación, porque era un buen ejemplo, porque seguía las normas. Al inicio todo parecía bonito, inocente. Nos tratábamos, hablábamos, coincidíamos en reuniones, en actividades, y poco a poco se fue formando algo más. Sabíamos que no estaba permitido tener una relación como tal, no de esa forma, no a esa edad, pero eso no detuvo nada, al contrario, lo volvió más intenso, más secreto, más emocionante. Y un día me pidió que fuera su novia, así, sin más, y yo dije que sí, sin pensar demasiado, sin cuestionar. Porque en ese momento lo único que sentía era que alguien me había elegido, que alguien me veía, que alguien me hacía sentir especial de una forma que nunca había sentido dentro de ese ambiente tan controlado. Pero lo que yo no sabía es que esa relación no iba a ser un refugio, iba a ser otra jaula. Porque con el tiempo, Iván empezó a cambiar, o tal vez siempre fue así, y yo no lo vi desde el inicio. Empezó con comentarios pequeños, luego críticas, luego control. Me hacía sentir culpable por cosas absurdas, me cuestionaba, me hacía dudar de mí misma, me presionaba poco a poco para hacer cosas que yo no quería, pero que terminaba aceptando porque sentía que si decía que no, lo iba a perder, y en un entorno donde te enseñan que el amor se gana siendo obediente, eso pesa, mucho. La relación duró alrededor de 1 año y medio, 1 año y medio donde yo ya no me sentía como al inicio, donde la emoción se convirtió en ansiedad, donde lo bonito se mezclaba con miedo, donde cada decisión parecía tener consecuencias. Pero aún así, me quedé, porque no sabía cómo salir, porque nadie te enseña eso, y porque en el fondo seguía creyendo que todo eso era normal. Hasta que un día, todo salió a la luz, y lo que pasó después fue el inicio de la peor etapa de mi vida. Cuando digo que todo salió a la luz, no fue algo discreto, no fue una conversación privada donde alguien intentó entender qué estaba pasando o ayudarme a procesarlo, no. Fue como si de repente mi vida dejara de ser mía y pasara a ser un caso, un problema, un ejemplo de lo que no se debe hacer. Todo empezó cuando alguien nos vio. No sé exactamente quién, ni cómo, ni en qué momento,
Pero dentro de ese tipo de entornos, los secretos no duran mucho. Siempre hay alguien observando, alguien interpretando, alguien listo para hablar, y en cuestión de días, ya lo sabían, los ancianos. Esos hombres que, desde pequeña, me enseñaron a ver como guías espirituales, como figuras de respeto, como personas sabias que estaban ahí para ayudarte cuando lo necesitaras. Ellos me citaron. Pero no lo llamaron juicio, lo llamaron visita de pastoreo. Y suena bonito, ¿no? Como si alguien fuera a preocuparse por ti, a escucharte, a orientarte. Pues no, nada que ver. Recuerdo perfectamente ese día, porque hay momentos que se te quedan grabados con una claridad incómoda, como si tu mente no quisiera que los olvides. La habitación, las sillas acomodadas, el ambiente tenso, y ellos, sentados, mirándome como si ya supieran todo, como si ya hubieran tomado una decisión antes siquiera de escucharme. Yo tenía 15 años, 15, y estaba sentada frente a 3 hombres adultos que empezaron a hacerme preguntas, pero no preguntas para entender, sino preguntas para confirmar lo que ellos ya creían, cada detalle, cada conversación, cada contacto, todo. No importaba lo incómodo que fuera, no importaba que yo no supiera cómo ponerlo en palabras, tenía que responder, y lo hice. Porque en ese momento todavía creía que decir la verdad era lo correcto, que si era honesta, las cosas se iban a resolver, que si admitía lo que había pasado, me iban a ayudar. Qué equivocada estaba. Porque después de que expliqué todo lo que pude, lo siguiente que hicieron fue hablar con Iván, y él mintió, sin dudarlo, sin titubear, sin ninguna consecuencia inmediata. Dijo que yo lo había provocado, que yo me le insinuaba, que yo era la que insistía, que prácticamente él había sido arrastrado a todo eso, y lo peor no fue que lo dijera, fue que le creyeron, así, de fácil, sin cuestionarlo, sin confrontarlo, sin pensar ni por un segundo que tal vez la versión de una niña de 15 años también valía. No, porque dentro de ese sistema yo ya estaba marcada. Y en ese momento entendí algo que me rompió por dentro. No importaba la verdad, importaba la imagen, y alguien tenía que cargar con la culpa, y esa fui yo. A partir de ahí, todo cambió. Pero no de forma inmediata. No fue que salí de esa habitación y todo explotó. Fue peor. Fue gradual, silencioso, pero constante. Las miradas, los comentarios, las actitudes. Personas que antes me saludaban con cariño, dejaron de hacerlo. Otras empezaron a mirarme raro, a susurrar, a evitarme, y luego vinieron las palabras, esas que nunca se te olvidan. Buscona, provocadora, y otras más, que no voy a repetir tal cual, pero que iban en esa misma línea, cargadas de juicio, de desprecio, de una superioridad moral que dolía más que cualquier otra cosa. Yo no entendía cómo habíamos llegado ahí. Cómo una situación donde yo también había sido manipulada, donde yo también estaba confundida, donde yo también era una niña, se había convertido en algo donde yo era la única responsable. Y lo más duro fue ver que nadie hacía nada, ni para frenarlo, ni para cuestionarlo, ni para protegerme. Mi mamá fue la única que estuvo de mi lado, y eso es algo que siempre voy a reconocer. Ella me creyó, me apoyó, se enfrentó a todo eso conmigo, pero también estaba atrapada. Porque toda su vida, toda su identidad, toda su fe, estaba dentro de ese mismo sistema que ahora nos estaba señalando, y eso crea un conflicto muy fuerte. Porque ¿cómo cuestionas algo en lo que siempre creíste? ¿Cómo aceptas que algo que te dijeron que era amor te está haciendo daño, pero llegó un punto donde ya no pudimos más? Donde el peso era demasiado, donde el ambiente era insoportable, donde cada reunión, cada encuentro, cada interacción era una carga emocional enorme. Y tomamos una decisión que en ese momento se sintió como respirar después de estar mucho tiempo bajo el agua. Nos desasociamos, nos fuimos, cortamos con todo. Y por un momento pensé que ahí terminaba todo, que ese era el final, que por fin iba a poder dejar atrás todo ese juicio, toda esa presión, toda esa sensación de no ser suficiente. Y sí, hubo un pequeño respiro, un espacio donde empecé a sentir algo diferente, algo más ligero, más libre, pero también más incierto. Porque cuando toda tu vida has vivido dentro de una estructura tan rígida, salir de ella no es solo liberador, también da miedo, mucho miedo, y ahí fue donde apareció otra figura clave en esta historia. Mi tía Marta.
con sus palabras suaves, con su insistencia, con esa forma de hablar que te hace dudar de ti misma, que te hace pensar que tal vez te equivocaste, que tal vez exageraste, que tal vez deberías volver, porque no todo es malo, porque la gente se equivoca, porque Jehová sabe lo que hace, y poco a poco logró sembrar la duda. En mi mamá, en mí, y contra todo lo que ya habíamos vivido, volvimos, pero esta vez algo ya era diferente, porque ya no creíamos igual, ya no confiábamos igual, ya no veíamos ese lugar como antes. Ahora sabíamos lo que había detrás. Las sonrisas ya no se sentían genuinas, las palabras ya no se sentían sinceras. Y las reglas empezaban a sentirse más como control que como guía, pero aún así seguíamos ahí, intentando encajar en un lugar que ya no se sentía nuestro. Y justo cuando pensaba que lo peor ya había pasado, la vida me puso otra prueba, otra relación, otra historia, pero esta vez, con consecuencias aún más crueles. Cuando regresamos, ya nada era igual. Y no lo digo como frase dramática, lo digo literal. Era como estar en el mismo lugar, con las mismas personas, las mismas rutinas, pero con una conciencia completamente distinta. Ya no podía ver las cosas con los ojos de antes, ya no podía creer ciegamente, ya no podía ignorar lo que ya había vivido, pero aún así, seguía ahí, intentando adaptarme, intentando no llamar la atención, intentando simplemente sobrevivir dentro de ese ambiente sin volver a convertirme en el tema de conversación, y por un tiempo lo logré. Todo estaba relativamente tranquilo. No había escándalos, no había confrontaciones directas, no había miradas tan evidentes. Era como si la tormenta hubiera pasado, aunque el ambiente seguía cargado, como cuando sabes que algo puede volver a explotar en cualquier momento. Y justo en ese calma tensa apareció Diego. Y no fue como la primera vez. No fue intenso desde el inicio, no fue prohibido de inmediato, no fue impulsivo, fue tranquilo, natural, como debería ser. Diego era menor que yo, lo cual ya de entrada cambiaba un poco la dinámica. No había esa sensación de presión o de control que había tenido con Iván. Él era más relajado, más auténtico, más humano. No intentaba imponer, no intentaba manipular, no intentaba hacerme sentir menos, simplemente estaba, y eso para mí era nuevo. Empezamos a hablar poco a poco, sin prisas, sin secretos al inicio. Coincidíamos en reuniones, en actividades, en esos espacios donde todos fingen ser perfectos, pero por dentro cada quien lleva su propia historia. Y entre conversaciones simples, risas discretas y momentos pequeños, se fue formando algo. Y sí, eventualmente nos enamoramos, pero esta vez yo ya sabía lo que podía pasar. Ya sabía las consecuencias. Ya sabía que dentro de ese lugar sentir algo así era peligroso. Y aún así, lo intenté. Porque hay algo dentro de ti que quiere creer que esta vez será diferente, que tal vez ahora sí puede funcionar, que tal vez si lo haces mejor, si eres más cuidadosa, si no cometes errores, no va a terminar igual. Spoiler, sí terminó igual, pero al inicio no parecía así, porque incluso su mamá, Patricia, parecía apoyar la relación. No de forma abierta, no como algo completamente aprobado, pero tampoco lo prohibía. Era de esas personas que aparentan ser comprensivas, que te hacen sentir que no estás haciendo algo tan grave. Y eso nos dio confianza, nos permitió acercarnos más, hablar más, sentir más, pero claro, siempre dentro de límites invisibles. Porque aunque nadie lo dijera directamente, sabíamos que había cosas que no se debían hacer, y aún así, pasó. Un día, un momento, un error, según ellos, tuvimos contacto físico. Nada exagerado, nada fuera de lo que cualquier pareja consideraría normal, pero dentro de ese entorno eso era suficiente para encender todas las alarmas, y nos descubrieron, otra vez. Y en ese momento, sentí como si el tiempo se repitiera, como si estuviera viviendo la misma historia, pero con diferentes caras, porque lo que vino después fue exactamente lo que temía. Separación inmediata, prohibiciones, control. Nos dijeron que no podíamos vernos, que no podíamos hablar, que no podíamos tener ningún tipo de contacto, como si lo que sentíamos fuera algo que se pudiera apagar con reglas, como si el amor fuera un interruptor. Y lo peor es que lo intentamos respetar, de verdad lo intentamos, pero no es tan fácil.
Así que empezamos a hablar a escondidas, mensajes, pequeños momentos, formas de mantener ese vínculo sin que nadie se diera cuenta, y durante un tiempo funcionó, hasta que dejó de hacerlo. Porque un día, Diego borró unos mensajes míos, no por mala intención, sino por miedo, porque su mamá tenía acceso total a su celular, lo revisaba, lo controlaba, lo vigilaba, y él, intentando evitar problemas, decidió borrar la evidencia, pero eso fue peor, porque Patricia se dio cuenta. Y en lugar de ver a su hijo, en lugar de entender la situación, en lugar de hablar con nosotros, me señaló a mí. Otra vez, dijo que yo estaba mintiendo, que yo lo estaba manipulando, que yo era el problema, que yo lo estaba desviando, y en cuestión de nada todo explotó, lo contó, a otros, a la congregación, a quien fuera necesario. Y de un día para otro desaparecí de la vida de Diego, sin despedida, sin cierre, sin explicación, sin nada, como si nunca hubiera existido, como si lo que tuvimos no importara, como si yo fuera algo que simplemente había que eliminar, y eso duele de una forma muy particular, porque no solo pierdes a la persona, pierdes la oportunidad de cerrar, de entender, de decir lo que necesitas decir. Te quedas con todo adentro, con preguntas, con emociones, con recuerdos, y nadie te da espacio para procesarlo, porque para ellos todo se resume a una cosa: pecaste, y eso es suficiente para justificar todo, y ahí fue donde algo dentro de mí terminó de romperse, porque ya no era solo una mala experiencia, ya no era solo una relación fallida, era un patrón, era un sistema, era una forma de controlar, de juzgar, de decidir sobre la vida de los demás sin importar lo que sientan, y por primera vez lo vi claro, sin excusas, sin justificaciones, sin miedo a aceptarlo. Pero entenderlo no lo hace más fácil, porque cuando todo tu entorno sigue creyendo en eso, tú te quedas en medio, sabiendo que algo está mal, pero sin poder salir completamente, sin poder hablar libremente, sin poder ser tú, y eso desgasta, mucho más de lo que parece. Después de lo de Diego, ya no quedaba mucho de mí dentro de ese lugar. No fue inmediato, no fue un momento dramático donde dije, ya, me voy y nunca vuelvo. Ojalá hubiera sido así de simple. Pero la realidad es más complicada cuando toda tu vida, tu familia, tus creencias, tus rutinas, todo está construido alrededor de lo mismo. Era como vivir en un lugar donde ya sabes que no perteneces, pero no tienes a dónde ir. Los días se volvieron pesados. Las reuniones ya no eran espacios de paz, eran espacios donde me sentía observada, analizada, juzgada incluso cuando nadie decía nada directamente. Porque cuando ya pasaste por todo eso, no necesitas que te lo digan, lo sientes. Las conversaciones se volvieron superficiales, las sonrisas forzadas, las palabras vacías. Y lo peor es que ya no podía engañarme a mí misma. Ya no podía decir, esto es lo correcto. Ya no podía convencerme de que todo ese dolor tenía un propósito, porque no lo tenía, solo era control, solo era miedo, solo era una forma de mantenerte dentro sin cuestionar, pero aún así me quedaba, por mi mamá, por costumbre, por miedo, por no saber qué había afuera, hasta que llegó un punto donde mi cuerpo empezó a reaccionar antes que mi mente, ansiedad, insomnio, ese nudo constante en el pecho, esa sensación de estar atrapada, de no poder respirar completamente. Y ahí entendí algo muy importante. No solo estaba incómoda, me estaba haciendo daño. Y fue una noche, una de esas donde no puedes dormir, y tu cabeza no se calla, donde finalmente tomé la decisión. No iba a volver a quedarme en un lugar que me rompía, solo por miedo a empezar de cero. Al día siguiente hablé con mi mamá, y no fue fácil, porque aunque ella también había vivido todo eso conmigo, seguía teniendo ese vínculo emocional con la religión, esa esperanza de que tal vez las cosas podían ser diferentes, de que tal vez no todo estaba mal. Pero esta vez yo no dudé, le dije todo, cómo me sentía, lo que había vivido, lo que ya no podía seguir soportando, y por primera vez en mucho tiempo no hablé desde la culpa. Hablé desde la claridad, desde el cansancio, desde la verdad. No intenté convencerla, no la presioné. Solo le dije que yo ya no podía seguir ahí, que necesitaba salir, que necesitaba vivir mi vida sin miedo, y aunque le dolió, lo entendió, no completamente al inicio, pero lo respetó, y eso fue suficiente, porque esta vez
no volví. No hubo una tía que me convenciera, no hubo presión que me hiciera regresar, no hubo culpa que me hiciera dudar, simplemente me fui. Y sí, al inicio fue difícil, mucho. Porque cuando sales de un entorno así, no solo pierdes una religión, pierdes una estructura completa, pierdes relaciones, pierdes rutinas, pierdes una forma de ver el mundo, te sientes desubicada, como si empezaras desde cero en todo. Pero también empiezas a descubrir cosas pequeñas al inicio, como elegir qué quieres hacer sin sentir culpa, como escuchar música sin preguntarte si está bien, como hablar con alguien sin miedo a que te juzguen, como sentir sin pensar que estás haciendo algo mal, y poco a poco, todo empieza a cambiar. No de golpe, pero sí de verdad. Empecé a conocer gente fuera de ese círculo. Personas normales, con errores, con historias, con matices, no divididas en buenos y malos, simplemente humanas. Empecé a entender que el mundo no era ese lugar oscuro que me habían pintado, que no todo era peligro, que no todo era perdición, que había bondad, pero también libertad, y eso fue lo más importante. Libertad. También empecé a reconstruirme, a cuestionar lo que me habían enseñado, a entender qué cosas realmente eran mías y cuáles solo había adoptado por miedo. No fue un proceso rápido. Hubo días difíciles, días donde dudaba, días donde extrañaba la certeza de antes, aunque fuera falsa, pero nunca quise volver, porque ya había visto demasiado, porque ya sabía lo que costaba quedarse, y con el tiempo, algo que nunca pensé que iba a pasar, pasó. Dejé de sentirme rota, no perfecta, no completamente sanada, pero ya no rota, ya no atrapada, ya no definida por lo que otros pensaban de mí. Hoy, puedo decir que mi vida no es perfecta, pero es mía. Mis decisiones son mías, mis errores son míos. Mis relaciones son reales, no condicionadas, y aunque perdí muchas cosas en el camino, me recuperé a mí, y eso vale más que cualquier verdad que me quisieron imponer. ¿Tú tendrías el valor de salir sabiendo que podrías perderlo todo? Si llegaste hasta aquí, suscríbete, dale like y comparte. Nos ayudarías muchísimo. Nos vemos en el siguiente Chismecito Anónimo.